Ninos, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre dos temas, ya que segunda-feira no podemos hablar por separado, entonces hoy vamos a hablar de dos más. ¿Cuáles son los temas que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre embarazo y adolescencia y fármacos y embarazo. ¿Qué estos temas? Porque como yo le digo siempre a ustedes, estos son temas que ustedes van a ver todos los días en sus prácticas en Brasil, ¿sí? Van a encontrar lastimosamente, le digo lastimosamente, que lastimosamente cada día tenemos más y más pacientes femeninas grávidas. Increíble. Y estas meninas que engravidan, todo un problema social, socioeconómico. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la edad ideal en donde tiene que engravidar? ¿Cuál es la edad de cuánto a cuántos años tiene que engravidar una mujer a no tener un riesgo alto de la gravidez? ¿Cuánto es la edad donde una mujer tiene que engravidar? ¿Cuál es la edad ideal de cuánto a cuántos años una mujer tiene que engravidar? O sea, a los cuántos años es una edad ideal. De 20 a 35 años. Cuando una mujer engravida, la gravidez es menos de 20 años, el de alto riesgo. Cuando una mujer engravida de los 35 años es de alto riesgo, ¿sí? Entonces, cuando la gente habla de embarazo y adolescencia, aquel embarazo se presenta entre 10 a 19 años. ¿Ah? Cuando una mujer engravida y tiene 15 años, 16 años, 14 años, ¿sí? Es una paciente tiene alto riesgo de tener ciertas patologías, ¿sí? De eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Que lastimosamente en Paraguay y en Brasil, cada día, mira, estamos ya en el 2020, ya estamos ya, vamos a decirlo, prácticamente, meninos, eh, el, el, el mejor, los anticonceptivos fueron considerados el mejor invento del ser humano en el siglo XX. El anticonceptivo es un invento, sin más que la computadora. Los anticonceptivos son un invento el mejor invento del ser humano en el siglo XX. ¿Sí? Eh, entonces, y yo le digo, ahora nosotros estamos en 2021, supuestamente la mujer, como habíamos hablado anterior, la mujer debería de programar, debería de planificar una gravidez. Mais ainda una mujer adolescente, una menina de 14 años. Estos días en el hospital regional, una menina de 13 años, menina de 13 años tuvo un parto mal, con control prenatal nulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que acontece? Mira, y conste que ahora, más que nunca el ser humano tiene acceso a la información. Ahora más que nunca de toda la historia, el ser humano, los 9.000 millones de habitantes que estamos en el mundo, que nunca hoy en día tenemos información de cualquier cosa. Y si vos sé que
veo más información para no engravidar, para no embarazarse. Vos tenés, hay un clic en tu celular para averiguar cómo uno no puede estar grávida. Es increíble cómo todavía hay muchas meninas que están grávidas. Me pone nervioso. En Paraguay, de cada 5 mujeres grávidas, una es adolescente. Bien. En Paraguay, de cada 5 mujeres grávidas, una es adolescente. En cuanto en Brasil, de cada 4 grávidas, una es adolescente. O sea, en Brasil, mayor el porcentaje de meninas adolescentes. En aulas anteriores, yo le había hablado que en Brasil es estuprada una menina menor de 14 años a 10 minutos. Escuchen bien. En alguna parte de Brasil, ahora mismo está siendo estuprada una menina de 14, menor a 14 años. Eso es cada 10 minutos. La mayoría de estas después se quedan grávidas. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Está? Entonces, lastimosamente, cuando una menina engravida, tenemos alto riesgo de tener ciertas patologías. Eso vamos a hablar. Y acá en Paraguay, por ejemplo, hoy en día en Paraguay, tenemos 25.000 meninas grávidas, adolescentes, entre 10 a 19 años. Lo más joven menina, mayor porcentaje de patologías. Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Ah? Sí, Alexander, muy triste, muy triste, pero eso es nuestra realidad. Y ustedes sí o sí, ahora cuando sean médicos, van a tener su consultorio o van a tener su guardia en su plantón. Va a venir una menina grávida adolescente y ustedes tienen que saber que estas meninas adolescentes tienen mayor posibilidad de ciertas patologías. ¿Sí? Por ejemplo, la preeclampsia. La preeclampsia y la eclampsia es una patología extremadamente frecuente en la adolescencia y le mata. En el 2017, en el hospital regional se murieron 6 meninas grávidas menor a 15 años por preeclampsia. Muerte materna y fetal. ¿Sí? Entonces, embarazo y adolescencia. ¿Ah? El embarazo y adolescencia, desde el punto de vista de la edad, comprende la etapa en que transcurre la pubertad de 10 a 19 años. La gestación ocurre durante los primeros años ginecológicos y cuando la adolescencia mantiene la total dependencia social y económica de los padres. ¿Sí? Riesgo reproductivo, ¿qué significa? Se define como la probabilidad que tiene el adolescente en edad fértil y su producto de la concepción se experimentar lesión o muerte en caso de presentar un embarazo. O sea que cuando una menina no está grávida, ella no tiene riesgo de morir, pero al engravidar, al estar grávida, esa menina tiene alto riesgo de morir, de que tener un aborto, que se complique su aborto, tener una eclampsia, una infección urinaria, todo eso puede complicarle a la menina. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Clasifica entonces de temprana sería de 10 a 14 años, hay mayor cantidad de complicaciones, y la tardía de 15 a 19 años. ¿Cuáles son las consecuencias para la madre adolescente? O sea, cuando una menina de 14, 15 años engravida, ¿qué le puede acontecer a esa menina? Aumento de mortalidad materna, sobre todo por aborto. ¿Sí? ¿Qué le acontece con esta menina? Esta menina engravida no le cuenta a los padres, normalmente a quién le cuenta, al compañero de gimnasio o a su parcero, que lo primero que quieren hacer es hacer un aborto y se van en cualquier clínica clandestina y ahí se produce, hacen los curetajes, se hacen los abortos provocados y ahí se mueren por hemorragia, por infección. ¿Sí? Aumenta algunas patologías del embarazo, infección urinaria, anemia, preeclampsia, dejan de irse en el gimnasio, no trabajan, mayor riesgo de separación, divorcio, abandono, mayor probabilidad de desnutrición, pérdida de autoestima, pérdida de vínculo familiar, aislamiento social, tendencia a la delincuencia, a la droga. En San Pablo, ¿cuántas meninas grávidas hay en la Colancha? ¿Sí? Y estas meninas muchas veces tienen una autoestima tan bajo que se suicidan, terminan suicidándose bien. ¿Sí?
riesgo de bajo peso al nacer y o sea, para el menino. O sea, que normalmente el menino que nace de una mujer grávida también tiene complicaciones. Bajo peso al nacer, prematures, ¿sí? Infecciones congénitas como la sífilis, por ejemplo, es muy frecuente también. Mayor mortalidad perinatal, menor, mira, tienen acá, menor capacidad mental, alto riesgo de abuso físico, negligencia en los cuidados de salud y nutrición, retardo del desarrollo físico y emocional. ¿Por qué? Porque la mujer, a Mai de ese menino que nació no es preparada para ser Mai. Ella no tiene ni una preparación, meninos. Eso es que se complican también los meninos que nacen de una mamá adolescente. Esta es nuestra realidad. ¿Sí? ¿Y qué acontece con el menino, con el hombre que le engravidó? Bajo ingreso de menor nivel de su estrés, alta tasa de separación y divorcio, aumento del estrés y trastornos emocionales y disminución de su autoestima. Mira, si otro menino de 14 años le engravidó a una menina de 14 años, ¿qué va a hacer de la vida? ¿Qué es lo que quieren hacer? Muchas veces se quieren suicidar, dejan su casa o los propios padres echan de las casas. Esa es nuestra realidad. Pregunta de examen y de la revalida. ¿Cuáles son las patologías del embarazo adolescente? ¿Qué significa EHE? Enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, abortos, problemas nutricionales. PP significa amenaza de parto prematuro. RPM significa rotura prematura de membrana. Infecciones sífilis, condiloma, HPV. Estas son las patologías más frecuentes del embarazo de una menina adolescente. Pregunta de examen. ¿Y cuáles son las patologías del parto? ¿Qué acontece en un parto? Mayormente desproporción cefalopélvica, expulsivo prolongado, lesiones del músculo del canal del parto y hemorragia en el parto. ¿Sí? ¿Qué acontece después del parto? Normalmente tienen infecciones del útero, presión alta, preeclampsia, infección del tracto genital muchas veces. ¿Y cuáles son las patologías? Cuando un menino nace de una menina adolescente que bajo peso al nacer, prematuros, retardo de crecimiento intrauterino, infección o sepsis neonatal, por sobre todo sífilis, ictericia neonatal, asfixia y síndrome de Dick. Estos son las patologías más, o sea que acá no solamente se complica a más adolescente, bien se complica a menino. Eso que en Paraguay, menino, acá en Paraguay, todos los días, hoy 4, mañana 5, otro día 6 de noviembre, acá en Paraguay se mueren 4 meninos recién nacidos por día. ¿Qué? Estas patologías, infecciones, asfixia, respiratorio, retardo de crecimiento intrauterino. Que la mamá, la mujer adolescente, no, su cuerpo ni su mente ainda no es preparado para un embarazo. Eso se complican. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos que hacer? Dice, el impacto social del embarazo adolescente es francamente negativo, tanto en el plano personal, a la mujer grávida, que porque deja la escuela, problemas psicológicos, también en el plano familiar. Normalmente los padres le echan de la casa. Alto índice de abandono de los estudios al no contar con alternativas educacionales diferentes sucede. Acá en Paraguay, por ejemplo, acá en Paraguay no hay un gimnasio, no hay un colegio, una escuela especial para meninas adolescentes. Y esa menina adolescente tiene 14, 15 años, va en un colegio normal, sus compañeros le hacen bullying, propios docentes le hacen bullying. La menina deja de irse en el gimnasio, no estudia más. Y después tienen filhos, tienen que criar un filho y ya muchas veces estas meninas, ¿qué pasan? Se convierten en domésticas, salen a trabajar en la calle y se complica toda la vida. ¿Sí? A largo plazo, los hijos de adolescentes con bajo nivel de instrucción representan mayor tasa de niños en la calle. Entonces, los hijos de estas mujeres grávidas son esos que después están en los semáforos. Están en los semáforos que nos asaltan, que limpian parabrisas, se meten, por ejemplo, en Río de Janeiro, en San Pablo, en la favela, se convierten en narcotraficantes. Es un problema social grave para un país como Brasil, menino. Y acá en Paraguay también para nosotros, acá en Ciudad del Este mismo. En Ciudad del Este mismo nosotros, acá en Ciudad del Este, meninos, se le dicen pirañitas, pirañas. Cuando vienen los turistas, son estos meninos que le asaltan a los turistas. Es un problema social, es un problema de un país. No es nada, no es nada fácil. ¿Sí? ¿Cómo se previene? Miren, yo le pregunto a usted, ¿cómo se previene esto? Educación. Tienen que prevenir con educación. Los docentes. Yo, por ejemplo, mi afiliada, que en otro cuarto está estudiando ahora, tiene 8 años.
por suerte, bueno, yo soy ginecólogo, ¿verdad? Pero no sé, un gimnasio, en su colegio, ya le hablan a ella, ya le hablan sobre sexualidad, le hablan sobre el hombre, mujer, le hablan que ella tiene en su colegio mismo ya hablan ya para la menina, ella tiene una vagina, ella tiene ovarios, ella tiene un útero y que ese órgano que tiene ella sirve, va a servir para un embarazo. Por supuesto, no le enseñan todavía que ella va a tener sexo, no, ainda no, le enseñan, pero ella ya sabe que tiene un órgano femenino, en el futuro es para un embarazo. Ella ainda, supuestamente, ainda no sabe que ella va a tener sexo, ¿sí? Pero que ella tiene que cuidarse, que ella tiene que programar y que nunca tiene que engravidar una menina antes de los 20 años, o sea, antes de una, o sea, imagínense, por ejemplo, en Europa, España, Portugal, Alemania, Francia, Holanda, y el promedio de gravidez de 30 años. Ahí las mujeres para engravidar, termina el colegio, termina una universidad, de trabajo, tiene una casa, un apartamento, un carro, una vida bien formada. Después piensan en engravidar. ¿Y cómo es en Latinoamérica? Nadie ama un carajo. Acá la menina tuvo sexo a los 15 años y lo más triste es que el preservativo, por ejemplo, el preservativo es gratis. En Paraguay, vos se va en cualquier APS, o sea, en cualquier unidad básica de salud, en el hospital regional, en Mingaguazú, en cualquier parte hay preservativo gratis, inyectable gratis, GIU gratis, implante intradérmico gratis, todo es gratis. Y las meninas no van, o los padres, no, en la escuela no se les enseña, o sea, nuestro problema es educación, no se viene nada. ¿Sí? Y en fin, ella ya está ahora, ella está ya ansiosa, dice, pa, yo a los 10 años voy a recibir la vacuna contra el agape. Imagínense, ella dice, papá, yo ya quiero recibir la vacuna contra el agape, que yo no quiero tener cáncer. ¿Por qué? Porque una tía de ella se murió de cáncer hace poco. No, se cáncer de mama, ¿verdad? Pero ella solamente sabe que murió de cáncer. Pero ella dice, papá, yo no quiero morirme como tía fulana. Yo me voy a aplicar la vacuna contra el HPV. Yo no quiero morirme. Y ella está ansiosa, imagínense. Y eso es educación. Hay que enseñarle a los ya en la escuela, a las meninas, a los meninos, que no tienen que engravidar y por sobre todo que los métodos anticonceptivos es gratis. ¿Ah? El embarazo en la adolescencia es un fenómeno en las clases sociales bajas. La atención de la adolescente embarazada debe ser interdisciplinada, médica, psicólogo, educativo, y este tipo de asistencia no se cumple en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Educación sexual, mira, la educación sexual debe partir desde la familia, pero las instituciones de enseñanza pueden tener una intervención oportuna creando un espacio de información y reflexión adecuada. Sigue constituyendo un problema no resuelto para la gran mayoría de los países latinoamericanos. Es importante, conducta obstétrica, es importante comprender que el embarazo adolescente de sí no constituye indicación absoluta cesárea. Punta de examen. La conducta ideal en este caso sigue siendo el parto vaginal. Entonces, meninos, como le digo, este es un gran problema todavía de Latinoamérica. Difícilmente en Alemania, en Holanda, en Francia, vamos a encontrar meninas adolescentes semáforos pidiendo, ¿cómo se llama? Limosna. Difícilmente, no hay. Solamente encontramos en Latinoamérica, en África, donde el nivel de educación es muy baja. Nuestra educación es mediocre, pobre. Eso. ¿Entienden? Porque como le digo acá, nadie programa nada. El gobierno no programa, el Ministerio de Salud no programa, nadie programa nada. Pero entonces esto es, lastimosamente, es una realidad nuestra. Ustedes que son médicos, se están formando médicos, tienen que ser realistas, tienen que saber manejar, ustedes tienen que saber afrontar, que tengan una menina adolescente en la guardia o en el hospital, no, porque acuérdense, ¿cómo, ¿cómo son normalmente los ginecólogos en Brasil y en Paraguay? Cuando una menina engravida y tiene 15 años, le dicen, no, eso es cesárea porque ya no puede tener parto normal. No, una menina de 11, 12 años puede tener parto normal, pero ¿qué es lo que tengo que decir? La mayoría de las veces terminando haciendo una cesárea. ¿Por qué? Porque esa menina no está psicológicamente preparada y muchas veces su vagina, su útero no es maduro. Por eso terminamos haciendo una cesárea. Pero si el bebé no es grande,
puede probar un parto normal. Tuvimos en el hospital hace poco parto de una menina de 13 años, todo bien, sin complicaciones. Otra de 15 años, que yo le envié ya el video para vosotros. Una menina de 15 años podemos hacer parto normal. Lo ideal siempre va a ser prevención. La tecnología avanza, información, tenemos cada vez más informaciones. La gente no utiliza, lastimosamente la gente no utiliza esa información para el bienestar de la comunidad. Hay que hacer educación en las velas, por sobre todo en los barrios marginales de nuestras ciudades. ¿Sí? Meninos, ¿alguna pregunta? Sí, pregunta. Vale, Leo. Bien. Siguiente slide. Sí, Vivian. Sí, sí. Vivian, escucha bien, Vivian. El DIU, el DIU no es recomendable cuando a menina ainda no es grávido. ¿Sí? O sea que el método ideal para una menina adolescente es el implante intradérmico, progesterona. ¿Sí? Porque el DIU cuando usted inserta un DIU en un útero que ahí no está grávida, solo quiere, el útero quiere expulsar. ¿Por qué el útero expulsa DIU? Porque el útero está muy tenso, el músculo uterino está muy tenso y expulsa la mayoría de las veces. Aparte que la paciente tiene dolor, tiene cólica. Entonces lo ideal en una menina adolescente, o sea, porque vos le das preservativo a los meninos y no quieren utilizar preservativo. Aparte de engravidar, tienen HPV, SIDA, sífilis, un quilombo. ¿Sí? Entonces, en la adolescente lo ideal es darle implante intradérmico, que se puede utilizar por 3 a 5 años, ¿sí? Y también con preservativo para evitar tener transmisión sexual. Que aunque ustedes no lo crean, es impresionante la cantidad de meninas tienen HIV, hepatitis, DRL, es un quilombo. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ahora, ¿en qué caso, Vivian, Vivian, hay que colocar you? Cuando vos tuviste una menina adolescente, tenía 14, 15, 18 años, engravidó, y colocarle, ahí sí hay que, se puede, y es muy bueno colocarle el DIU postparto, ¿sí? Colocar el DIU postparto, eso es, o sea, DIU es espectacular para colocarle parto, cesárea o post-aborto. ¿Ah? También el Lisandro, sí, claro, claro, puede hacer sin ningún problema. Podemos, podemos, podemos utilizar podemos, podemos utilizar el inyectable sin problema, vía oral también. Y miren, este es el Diumini. Para lo que este es el DIU, miren, este es el DIU. Aquí. Este es el está. P, acá está. Este es el T de cobre. Y este es el que se coloca aquí. Este es el que se coloca dentro del útero de la menina. Y si acá está, y este acá es un fío. Y este es para sería el aplicador. ¿Ah? Entonces, este es el DIU que le colocamos a la menina. Es gratis. Y este es el de mejor calidad, es un DIU de MAM. Acá en Paraguay es gratis. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que tirar todo porque la gente no quiere usar.
Es de cobre, es de cobre, de cobre. Muy bien. Ahora vamos a continuar, Laura, vamos a hablar sobre fármacos y embarazo. Fármacos y embarazo. Fármacos y embarazo. A ver, ¿aquí lo va? Entonces, menino, mira, acá qué es lo importante y en resumen lo que nosotros tenemos que saber de fármaco y embarazo. La, la, los medicamentos, los medicamentos, o sea que una mujer grávida debe de tomar la menor cantidad de medicamentos durante el embarazo. ¿Sí? Porque cualquier medicamento, aunque parezca muy, muy noble, puede producir daño al bebé, al embrión. ¿Sí? Por sobre todo en el embarazo, lo más crítico es no dar medicamentos durante el primer trimestre. Hay que dar cualquier tipo, no hay que dar cualquier tipo de medicamento en el primer trimestre. ¿Sí? Son muy pocos los medicamentos que podemos utilizar en el primer trimestre, como el ácido fólico, penicilina, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina A en dosis alta produce malformaciones, está comprobado científicamente, ¿sí? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, alcohol, o sea que muchas cosas, cuanto menos medicamentos toma una mujer durante el embarazo. Entonces, vamos a ver que los medicamentos por eso producen, o sea que pueden producir un efecto teratogénico a la paciente, pero fácilmente. Entonces, cuanto menos medicamento toma una mujer, mejor. ¿Sí? Por ejemplo, eso es tan importante que una mujer programe el embarazo. Por eso es tan importante que una mujer planifique un embarazo. Por ejemplo, si yo tengo una mujer hipertensa, una hipertensa crónica que toma enalapril, captopril o losartán, ¿qué tiene que hacer? Ella va a engravidar, tiene que suspender su losartán o su enalapril, porque si ella está grávida y continúa tomando su antihipertensivo, puede producir aborto, malformaciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Si le suspende su medicamento, su losartán, enalapril, y pasa a tomar metildopa. ¿Ah? Una paciente diabética y toma metformina y mepirides, que son medicamentos hipoglicemiantes orales, ¿qué tiene que hacer la paciente? Suspender, pasar a insulina. ¿Entienden? Entonces, cuando uno planifica, pero lastimosamente acá ninguém planifica nada, de todo en una jasa, así nomás. ¿Sí? Entonces, qué significa teratogenicidad? ¿Qué significa teratogéneo? ¿Sí? Sí. Entonces, una droga es teratogénica cuando es capaz de producir cambios anatómicos, fisiológicos, de conducta cuando se administra al organismo en el periodo prenatal, mira, en el periodo prenatal, perinatal o postnatal temprano, el desarrollo morfológico y en especial el sistema nervioso. Hay que cuidar mucho, no solamente, los medicamentos no solamente produce daño cuando la paciente está grávida, también producir daño antes de estar grávida. Eso se llama, por eso dice el periodo prenatal, perinatal y postnatal. O sea que hay que tener mucho cuidado con los medicamentos antes de estar grávida, durante la gravidez y la lactancia, que no solamente va a producir malformación orgánica, física, también puede producir trastornos del sistema nervioso. Cuando uno nace un bebé, se puede hacer ecografía, tomografía, todo, y aparentemente no hay ningún daño físico. Ese bebé puede tener trastorno de la conducta o un trastorno del sistema nervioso, puede tener un retardo mental. ¿Se dan cuenta, menino? ¿Sí? Eso es lo recomendable. Cuanto menos medicamentos toma una mujer antes y durante la gravidez y durante la lactancia es mejor. ¿Sí? Para que un fármaco, dice,
Para que un fármaco sea terapéuticamente eficaz, debe llegar a su sitio de acción en el momento oportuno, en una concentración suficiente para lograr la acción pretendida. ¿Qué significa eso? Dice, para que un fármaco, para que un medicamento sea terapéuticamente eficaz, hay que darle en el momento oportuno en una concentración suficiente. Por ejemplo, oxitocina. Nosotros la oxitocina utilizamos para poder producir contracción en el útero. ¿Cuál es el momento oportuno? Por ejemplo, la oxitocina se puede utilizar para provocar el. Una forma de, producir, de utilizar la oxitocina para provocar el parto es colocándola en el suero, colocando soro. Colocamos en el frasco para qué? Para producir contracción, para poder producir el parto, para poder inducir, provocar. ¿Sí? Otro momento donde usamos la oxitocina es cuando ya nace el bebé, le colocamos oxitocina intramuscular, endovenoso, 10 unidades. Cuando nace el bebé, ¿para qué? Para producir fuertes contracciones y para que la placenta pueda salir rápidamente. Entonces, por eso se dice, el medicamento, el fármaco es terapéuticamente eficaz de acuerdo al momento que uno aplica, también de acuerdo a la dosificación. Ácido fólico, el ácido fólico hay que tratar, o el sulfato ferroso, hay que tratar de tomar siempre también con el estómago vacío, antes del almuerzo. 30 minutos, una hora antes del almuerzo, no con las comidas. Si vos consumís sulfato ferroso, ácido fólico con la comida, no se absorbe. Momento oportuno, dosificación suficiente. ¿Sí? Después dice, formas de acción de las drogas durante la gestación y la lactancia. Actúan 4 maneras durante. Hay drogas que actúan directamente sobre el feto, o sea, cuando vos le das un medicamento, le mata al feto, como metrotexate, ¿sí? Hay drogas que actúan sobre la unidad feto-placentaria, feto y placenta, por ejemplo, el enalapril, la furosemida, por ejemplo, los diuréticos están totalmente contraindicados durante el embarazo porque producen una hipoperfusión fetal, reciben menos oxígeno, ¿sí? Drogas que actúan sobre la madre, narcóticos, las drogas le perjudican a la mamá, también al feto, más a la mamá. Tenemos las drogas que actúan sobre el padre, sobre el padre, hembra. Eso es tan importante, mi niño. Siempre, no me voy a cansar de decir que siempre hay que planificar, hay que programar un embarazo. Pero no solamente la mujer se tiene que parar, también el hombre, el marido, parcero. ¿Por qué? Porque si el parcero es un alcohólatra, fuma, toma algún ansiolítico, alguna droga, el bebé, acuérdense que el, el bebé se forma 50% la mujer y 50% hombre, 23 cromosomas la mujer y 23 cromosomas los hombres. Si el hombre tiene espermatozoides formados, va a tener un bebé también mal formado. El hombre también se tiene que preparar, ¿sí? Eso se llama planificación, programar. Sabemos bien que en Latinoamérica no hay ni el 5% no se programa. Entonces, a la mujer engravidó porque, o sea, no porque programó nada. La intensidad de los efectos farmacológicos puede estar modificado por diversos variables. La intensidad de los efectos farmacológicos, que absorción, distribución, metabolismo, interacción intrínseco, excreción y receptividad. ¿Sí? Todo, por todo eso. ¿Sí? Niños, me van a esperar un minuto. ¿Sí? Un minuto les pido de un minutito de un minuto de descanso. ¿Sí? Fiquen ahí, fiquen ahí, fiquen ahí.
Perdón, chicos, vamos a continuar. Vamos. Entonces, dijimos que la intensidad de las drogas, entonces, de los efectos va a depender de la absorción, distribución, metabolismo, interacción intrínseca, excreción y receptividad. ¿Qué significa? Por ejemplo, acuérdense que por decirte, el ejemplo del ácido fólico. El ácido fólico uno consume, absorbe en el estómago, pero tiene que estar en el estómago vacío, ¿sí? Y se absorbe mejor con el abdomen, el estómago está con comida, entonces el ácido fólico, el sulfato ferroso se absorbe menos, ¿sí? La mayoría de las drogas se metabolizan en sus metabolitos. La mayoría de las drogas se excretan, se excretan por la orina, la materia fecal y también por la leche. Acuérdense, la leche. El 1 a 2% de los medicamentos que toma la mujer también se excreta por la leche. Hay que tener mucho cuidado por eso. El bebé al nacer también, al succionar la leche, también puede recibir la droga en unos 2%. ¿Sí? El hígado del feto o fígado del feto, el riñón del feto no tiene todavía capacidad de metabolizar las drogas que recibe de la madre. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuanto menos medicamento toma la mujer, mejor para la paciente y para la. ¿Por qué? Bien. La mayor parte de las drogas atraviesan la placenta por difusión simple. Difusión simple, o sea que, así como habíamos hablado de la placenta, ¿verdad? Pasa de una concentración de mayor a menor, pasa fácilmente las drogas, por eso hay que tener mucho cuidado. En raras ocasiones lo hace por difusión facilitada o transporte activo, ¿sí? Factores que condicionan el pasaje de una droga a través de la placenta. ¿De qué dependen? El peso molecular, liposolubilidad, grado de ionización, propiedad de fijación a las proteínas, función del receptor fetal. Estos son los factores que condicionan para que la droga pueda pasar a la placenta. Por ejemplo, una droga de mayor peso molecular, por ejemplo, no atraviesa la insulina. La insulina de la madre ni el que uno le aplica a la paciente no pasa la barrera hematoplacentaria porque tiene un peso molecular muy grande, muy alto. ¿Ah? Lo que le está diciendo. En general, el feto tiene escasa o ninguna actividad enzimática para diversas reacciones de biotransformación. La suprarrenal fetal es la que tiene gran importancia como elemento activo en los procesos de biotransformación. ¿Sí? Y ahora tenemos la clasificación de las drogas por categorías. Ahora vamos a ver que las drogas se clasifican en el embarazo, ¿sí? Categoría A, categoría B, categoría C, categoría D, categoría X. Entonces, vamos a las drogas que están en la categoría A se puede utilizar sin ningún problema en el primer trimestre. Hay estudios que se realizaron en mujeres grávidas en donde se demostró que no produce daño al feto en el primer trimestre. Eso es categoría A. La podemos utilizar sin ningún problema. Ahora, el otro extremo, las drogas que están en la categoría X no se puede utilizar de ninguna forma porque produce muerte, le mata al feto, el metrotecate, la warfarina, ¿sí? La vitamina A en altas dosis, ¿entienden? O sea que la categoría A se puede utilizar sin ningún problema porque hay estudios hechos en mujeres grávidas donde no produce daño, como que droga, ácido fólico, hierro, penicilina, ¿sí? Se puede utilizar sin ningún problema. Usamos, ¿no? Y después tenemos las drogas intermedias que están en la categoría B, B mayor, B larga, C y D. ¿Ah? Entonces vamos a irnos. Acá, categoría A. Estudios controlados en gestantes se ha demostrado que no existen riesgos del feto en el trimestre, en el primer trimestre por la actividad fetal. No hay evidencia de riesgo fetal. Ejemplo, vitaminas, todas las dosis recomendadas, penicilina G. Categoría B. ¿Sí? Uso
Riesgo fetal en humanos no demostrado. Los estudios realizados en animales no han demostrado riesgos ortogénicos, pero no existen estudios. ¿Qué pasa con la paciente que tiene categoría B? Las drogas que están en la categoría B, B mayor, B larga. No hay estudios hechos en mujeres grávidas, pero sí hay estudios hechos en animales. En animales, en cobayas, no se demostró teratogénico. Entonces, podemos utilizar. ¿Qué droga, por ejemplo? Ahí tenemos ibuprofeno, paracetamol, paracetamol, morfina, derivados, antieméticos, antibióticos. Antibióticos podemos utilizar preinhibidores, digitálico, fenobarbital, hidralazina, ibuprofeno, insulina. Todos estos podemos entonces utilizar porque es una categoría de uso aceptado. Entonces, lo mejor ainda sería no utilizar, ¿sí? Pero si la paciente tiene un cefalea, utilizar paracetamol, ibuprofeno. Si la paciente tiene náusea, vómito, entonces podemos utilizar la doxilamina o el demenhidrato. ¿Sí? Categoría C, perdón. Potencialmente riesgosa, evaluar la que está en la categoría C es potencialmente riesgosa. Hay que evaluar riesgo-beneficio. Si yo uso, puede producir daño. Si yo no uso, la paciente se puede morir. La paciente puede convulsionar, la paciente puede tener una infección. Entonces, hay que ver el costo-beneficio. Este es el medicamento que está en la categoría C, porque no hay estudios realizados en mujer grávida que haya demostrado que no sea. Acá está. Estudios realizados en animales de experimentación han revelado efectos adversos. ¿Sí? No hay estudios en mujeres. Los fármacos de este grupo solo pueden percibir que sí los beneficios superan los riesgos fetales que se corren. Por ejemplo, aspirina, ¿sí? Diazepam, estos tipos de antibióticos, corticoides, diuréticos. Mira, el diurético menino está totalmente contraindicado en el embarazo. No hay que utilizar. Porque nosotros cuando le damos diuréticos, doctora hipertensa, hace una hipoperfusión placentaria y el feto se puede morir enseguida. O sea, en este caso vamos a utilizar solamente la categoría C, solamente cuando el beneficio supera el riesgo. ¿Ah? Y la categoría D, solamente último recurso, porque hay estudios que demuestran que hay formación en animales, pero vamos a utilizar como último recurso, no directo. Si vos no utilizas ese medicamento, se va a morir la paciente, el feto. ¿Sí? Entonces dice, usar como último recurso. Estos fármacos se utilizan para tratamiento de enfermedades severas o potencialmente mortales a la madre y el feto. Anticonvulsivante, porque si vos no le das a la paciente fenitoína para evitar convulsión, la paciente se puede morir. Entonces, vos le das el medicamento que, aunque le produzca daño al feto, nosotros corremos ese riesgo. Damos como último recurso. ¿Sí? Corticoide como la cortisona, hidrocloroquina. Acá está también diurético. El alcohol, heparina, alcohol, menino, no. Hay, ustedes saben bien que hay cuántas mujeres grávidas se van con shop, vino, está contraindicado. Por supuesto, nace el bebé y dice, este bebé lindo, no hubo ninguna malformación. Acuérdense que los medicamentos que tomó la mujer durante la gravidez producir daños orgánicos también de conducta, puede tener daño en el sistema nervioso central, que uno no ve, ese efecto que pueden hacer con retardo de crecimiento, de retardo mental, perdón. ¿Sí? Y categoría CIS son fármacos totalmente contraindicados. No podemos utilizar nada, ni medicamento podemos utilizar que están en la categoría X. ¿Cuáles son? Estrógenos, vitamina A en dosis por encima de 5.000 unidades por día. Warfarina, isotretinoína, un antibiótico. Esto no hay que utilizar. ¿Sí? Y después están las drogas en la lactancia. ¿Sí? ¿Cuáles son las drogas de la lactancia? Casi todos los fármacos administrados a la madre pasan en un 1 a 2% al feto. 1 a 2%, pregunta de examen. Hay una inmadurez para degradar los medicamentos, inmadurez enzimática, inmadurez hepática y renal del feto. Esto contribuye a aumentar las concentraciones de ciertas sustancias en el feto. Casi todas las drogas se eliminan por la leche materna. ¿Sí? Entonces, no hay que dar, o sea, hay que
Por eso es que yo siempre, por ejemplo, en el hospital, cuando estoy en el hospital, cuando una paciente grávida tuvo su parto normal o cesárea, ¿qué medicamento lleva a su casa? Solamente parto normal y no tiene ninguna complicación, solamente un antiinflamatorio, ni antibiótico no precisa. Normalmente la gente le da, cuando sale de alta, sale una bolsa lleno de medicamentos, ibuprofeno, acetamol, clofenac, cefalexina, amoxicilina, calcio, zinc, te dan omega 3, omega 8, omega 7 o Y, no sé. Tiene que hacer la paciente, dale ibuprofeno o paracetamol, una buena dieta rica en leche, en queso, huevo, pescado, hígado, ahí están los alimentos. Y no darle, eso es comercio también, menina. ¿Sí? Cuanto menos medicamentos le damos a la paciente durante la gravidez y por sobre todo en el primer trimestre, mejor. Y también en la lactancia. ¿Sí? Y acá están los medicamentos que sí se puede dar a los pacientes. Acá están los antibióticos, la lista de medicamentos que podemos dar en la lactancia. Acá la misma cosa. Para cada patología, en la infección urinaria, en la clamidiasis, todo, a ver ustedes después en el, inclusive cada paciente durante la lactancia, qué droga se puede utilizar para cada patología. Meninos, ¿alguna pregunta sobre fármacos y embarazo? Wesley, categoría B, tipe, Wesley, aquí son los medicamentos, se llama de uso aceptado, o sea que puede utilizar, o sea que los medicamentos que están en la categoría A son los únicos medicamentos que se puede utilizar sin ningún riesgo. ¿Por qué? Porque son los medicamentos que se hicieron en estudios de mujer grávida y no provocó ningún daño al feto, a la mamá. ¿Ah? Categoría B es aquella paciente que se puede utilizar, ¿sí? Como el ibuprofeno, paracetamol, un digitálico, se utiliza un antiemético. ¿Por qué? Puede utilizar porque hicieron estudios en cobayas, animales. En animales no hubo ninguna malformación, pero no hay estudios en mujer grávida. ¿Ah? El que está en la categoría C es de, ya hay evidencia científica que produce patogenicidad en animales inclusive. Pero hay que ver el costo-beneficio. Nosotros le decimos en medicina costo-beneficio. O sea, si vos no usas el medicamento, puede producir daño a la mamá o al feto. O sea, si vos utilizas, perdón. Entonces hay que ver, el que está en la categoría C dice, el beneficio de la droga tiene que superar al riesgo. No sé si por ejemplo, la fenitoína. Si vos utilizas la fenitoína, puede dañar al y al feto. Pero si vos no utilizas la fenitoína, la paciente va a convulsionar y quedar una AVC, ¿entiende? El que está en la categoría D se utiliza como último recurso, último, o sea, no reto. ¿Sabes por qué no hay otra droga? ¿Sí? Y categoría X, totalmente contraindicado. Respondido, Wesley. Digan, todos ustedes tienen en la plataforma estos slides, tienen el slide PowerPoint, tienen en su plataforma. Y ahí van a entrar en la plataforma, van a leer por qué. Niños, porque estas son las preguntas de la reválida. También yo le voy a preguntar a ustedes, así, por ejemplo, ¿cómo hacer la pregunta del examen, Lisandra? Yo le voy a poner las drogas que están en la categoría, o sea, las drogas que están totalmente contraindicadas son las drogas que están en la categoría A, B, C, D, X. ¿En qué categoría? Son las drogas que están X, esta.
Las drogas que se puede utilizar como último recurso, teoría, las drogas que son de aceptado, uso aceptado, uso aceptado, aceptado, ¿sí? Lo que están en la categoría A se puede utilizar sin ningún problema. ¿Ah? Son muy pocos. Categoría C, la droga que el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. ¿Ah, meninos? Tiene que leer, o sea, leer el fármaco y embarazo es muy, muy importante, muy interesante. Como le digo, tiene que aprender es que cuanto menos medicamentos le damos a la mujer, es mejor. ¿Sí? Lastimosamente, los médicos o el personal de salud le dan mucho medicamento a la paciente. Para cualquier tos ya le dan medicamento. ¿Sí? No hay que dar drogas sin en resumen, cuanto menos medicamento, mejor para la paciente. Igual, sí, así mismo. Sobre todo en el primer trimestre. Por algunos medicamentos como la metformina, por ejemplo, la metformina ya se puede utilizar en el último trimestre, ¿sí? Los corticoides utilizamos ya para hacer maduración pulmonar, o sea que esta categoría es crítico en el primer trimestre. En el tercer trimestre, algunas drogas ya por ejemplo, está en la categoría SHIS, no se puede utilizar en ningún trimestre, ni en la lactancia. Otra pregunta, meninos. Obrigado, meninos. Obrigado. Nos vemos lunes 8:30, segunda-feira 8:30. Lean, vamos a hablar sobre fenómenos pasivos y activos del trabajo de parto. Vamos a entrar ya en el parto, ¿sí? Vamos a hablar ya sobre fisiología del parto. Lean entonces el slide de fenómenos pasivos y activos del trabajo de parto. Chao, chao. Chao, doctor.